7 secretos escalofriantes sobre las sombras malditas que embrujan la vida en la Rosa Valeria. Una madre soltera de 32 años habitaba en un pequeño pueblo de la Rosa brasileña. Su vida, marcada por la lucha diaria, se tornó un auténtico calvario cuando empezó a escuchar murmullos en su hogar. Las paredes de su rústica casa parecían cobrar vida, resonando con quejidos y susurros que la llamaban en la oscuridad. Aquella bruma densa que se deslizaba sobre los campos de maíz no solo ocultaba secretos, sino que amenazaba a su pequeño Lucas, su amado hijo de 6 años. Las noches se convirtieron en un verdadero tormento. Valeria, exhausta por el trabajo de día y el cuidado de Lucas, intentaba convencerse de que eran solo suposiciones. Pero aquel crujido en una esquina oscura, las sombras que danzaban sugerentemente, no podían ser ignorados. «Eres solo cansancio», se decía a sí misma, aunque su corazón latía con fuerza y su piel sentía un sudor frío que la envolvía en angustia. El miedo la envolvía como un abrigo pesado, hasta que una noche, Lucas, con su voz inocente, mencionó a sus amigos invisibles que lo cuidaban mientras ella dormía. El pavor se apoderó de Valeria. ¿Qué tipo de amigos? ¿Eran esos seres los que perturbaban sus noches? Desesperada, decidió consultar a sus vecinos. Pero el silencio se cernía como un manto. Nadie quería hablar de las sombras malditas, de esas entidades que acechaban y que, según contaban, buscaban venganza. Valeria escuchó susurros evasivos y miradas cargadas de temor. Aquel pueblo tenía una historia oscura, un pasado que preferían enterrar, pero que empezó a asomar como un monstruo con cada luna llena. Algo escondido, como un grito ahogado en la memoria colectiva. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Movida por el amor por su hijo y decidida a encontrar respuestas, Valeria desenredó antiguos relatos y recuerdos entrelazados. En cada rincón del pueblo, los ecos de advertencias resonaban. Don Manuel, el anciano que siempre estaba dispuesto a ayudarla, empezó a aparecer en sus pensamientos como una sombra cargada de misterio. Su dulzura parecía enmascarar secretos oscuros, algo inconfesable que giraba a su alrededor. La noche llegó y las sombras parecieron cobrar vida. Los murmullos se intensificaron como un canto de sirena, y de pronto Valeria se dio cuenta de que algo se movía en su casa, un palpable sentido de peligro que la obligaba a actuar. Temía que proteger a Lucas. La desesperación le atravesó el corazón y, al mirar de reojo, notó cómo las sombras se alzaban alrededor de don Manuel, quien la observaba con una sonrisa siniestra. ¿Podría resolver el misterio antes de perder a su hijo? El aire se volvió denso y la bruma comenzó a envolver la casa como una serpiente enredando su ser. ¿Quién es el verdadero monstruo que acecha en las sombras? La noche estaba lejos de terminar, y la verdad, oculta en la penumbra, esperaba a ser desvelada. Valeria se quedó paralizada. La figura de don Manuel se alzó imponente, como una sombra que parecía devorar la luz misma que entraba por la ventana. Su mirada no era la de un amigo, era la de un captor. Las sombras que lo rodeaban parecían moverse como serpientes, dispuestas a atrapar todo a su paso. «¿Qué quieres de mí?», le gritó, pero su voz sonaba más como un susurro tembloroso. Las paredes de la casa retumbaron con el eco de sus palabras, como si la casa misma respondiera a su angustia. Un estallido de risa resonó, un sonido que le erizó la piel. Las risas de Lucas, adolescentes y juguetonas, se mezclaban con los murmullos que ahora parecían burlarse de ella.
«Mamá, mis amigos están aquí», decía Lucas desde la habitación, ajeno al horror que invadía a Valeria. «¿Quiénes son tus amigos?», preguntó, con la voz quebrada por el terror. Pero el niño solo sonrió, apuntando al aire con su pequeña mano, como si de verdad pudiera ver a esos seres. La habitación se llenó de una bruma impenetrable y el frío se intensificó. Valeria sintió cómo el aliento se le dificultaba, como si la niebla la abrazara y la apretara en un abrazo mortal. «¡Lucas!», gritó. Con cada paso que daba hacia su hijo, el suelo parecía hundirse un poco más bajo sus pies, como si la casa quisiera tragársela. Cuando llegó a su habitación, encontró a Lucas sentado en la cama, los ojos muy abiertos y fijos en el vacío. Las sombras danzaban en la esquina, creando figuras grotescas que se retorcían y entrelazaban. «Mami, puedo oír lo que dicen», dijo él, con un tono de asombro. «Ellos saben lo que pasó en el pueblo». Valeria sintió una punzada en su estómago. «¿Qué pasó, Lucas? ¿Qué te han contado?». Pero su hijo no respondió. En su lugar, parpadeó, como si viera algo más allá de lo físico. Esa inquietante conexión con lo desconocido la aterrorizaba y la fascinaba al mismo tiempo. Hubo un momento que Valeria consideró a don Manuel. Recordó la manera en que siempre le sonreía y hablaba de los viejos tiempos del pueblo, cuando todo era paz. Pero esa paz había sido un velo, un manto que ocultaba la verdad. ¿Qué secretos guardaba? ¿Estaba él detrás de las sombras? ¿O era simplemente un peón en un juego mayor? Con el sudor resbalando por su frente, Valeria trató de calmar a Lucas. «Estamos bien, cariño, solo son sombras». Pero ella misma no podía convencerse. Repentinamente, un grito desgarrador atravesó la casa. Era un sonido que parecía venir del más allá, como si las almas atrapadas en las sombras clamaran por ayuda. Valeria sintió que su corazón caía a un abismo. Afuera, el viento aullaba y una energía oscura se adueñó del ambiente. La bruma que rodeaba la casa parecía intensificarse, casi invitando a lo peor. Sabía que si no encontraba respuestas pronto, perdería no solo su hogar, sino también su hijo. «Debo actuar», se dijo a sí misma. Instintivamente, Valeria recordó los relatos de los ancianos en el pueblo. Había un camino hacia el bosque donde supuestamente se realizaban rituales para aplacar a las sombras. Tal vez, en ese lugar, encontraría el valor o la respuesta necesaria. Con su corazón palpitando, decidió enfrentar el terror que acechaba en la oscuridad, llevando a Lucas con ella. Mientras la puerta se abría y la bruma los envolvía, Valeria sintió que las sombras la llamaban. ¿Fue un paso hacia la salvación o hacia su perdición? Las preguntas quedaron flotando en el aire. La noche apenas comenzaba y sus enemigos eran muchos. ¿Cuáles serían las verdaderas intenciones de las sombras malditas? La respuesta se ocultaba en el bosque, esperando que Valeria y Lucas se atrevieran a descubrirla. El bosque se extendía ante ellos como un abismo oscuro, lleno de murmullos y ecos que parecía susurrar secretos olvidados. Valeria sintió el peso del silencio, un silencio que no era tranquilo, sino cargado de una tensión palpable. Armándose de valor, apretó la mano de Lucas, quien parecía más curioso que asustado, aún sonriendo al aire, como si disfrutara de la compañía de esos amigos invisibles. «Vamos, cariño», dijo con un hilo de voz, mientras avanzaban bajo el manto de estrellas que apenas se dejaba ver a través de las copas de los árboles. Las sombras se retorcían a su alrededor, como si el bosque mismo estuviera vivo y observando. Cada crujido de las hojas bajo sus pies resonaba como un eco distante de sus propios latidos. Mientras caminaban más adentro, la niebla se espesaba, llenando el aire con una humedad inquietante. El frío calaba su piel, y Valeria sintió que los temores que había intentado ignorar comenzaban a revivir con cada paso que daban. «¿Por qué no podemos volver, mami?», preguntó Lucas, deteniéndose de repente, una expresión confusa en su rostro. «No lo sé, Lucas, pero debemos encontrar respuestas», respondió Valeria, intentando sonreír, aunque su voz temblaba.
Sin embargo, en su interior brotó una preocupación. ¿Qué si esos amigos invisibles realmente sabían lo que había sucedido? A lo lejos, un suave susurro se hizo más fuerte, transformándose en un murmullo desganado que parecía llamar a Lucas. ¿Oyes eso?, preguntó el niño, sus ojos brillantes reflejando la luz que apenas atravesaba la bruma. Valeria asintió, pero el temor se apoderaba de su mente. Un parpadeo y un chillido desgarrador la sacó de sus pensamientos. Las sombras comenzaron a tomar forma, figuras indistintas que se movían rápido, como si quisieran jugar, pero su risa era nada más que un eco de desesperación. «¡Lucas, no te alejes de mí!», gritó, y el niño obedeció, su pequeño rostro transformándose de curiosidad a miedo. Al llegar a un claro, notaron un círculo de piedras grandes, cubiertas de musgo, colocadas con precisión. La niebla se disipaba lentamente, destellando la tenue luz de la luna en el centro del círculo. Valeria sintió un impulso, una atracción hacia ese lugar. Quizás aquí se lleven a cabo los rituales, pensó. Al acercarse, el viento sopló, trayendo consigo un susurro que decía su nombre. «Valeria», resonó en su mente. Se arrodilló en el suelo de tierra fría y tocó una de las piedras, sintiendo una vibración extraña. Ese instante la llevó a vislumbrar un recuerdo. El pueblo, la vida, las historias que los ancianos contaban sobre pactos y sacrificios que habían sellado el destino del lugar. «Lucas, escúchame», comenzó, pero el niño ya no estaba a su lado. El pánico se apoderó de Valeria cuando giró rápidamente, intentando encontrarlo. «¡Lucas!», gritó, pero su voz se perdió en la oscuridad. En ese momento comenzó a oír risas, voces infantiles que retumbaban a su alrededor. «Ellos saben, mami, vienen a jugar», decía una voz familiar. Era Lucas, pero sonaba diferente. La risa resonaba siniestra, convirtiendo la inocencia en algo aterrador. Valeria buscó frenéticamente entre las sombras, cada paso más inseguro que el anterior. Las figuras malignas se acercaban y el aire se cargaba de un miedo denso. El bosque parecía cerrarse sobre ella, las piedras pulsando con una energía oscura que amenazaba con hundirla. No podía perder a su hijo. De repente, una figura emergió de las sombras, la silueta de don Manuel. «Sabías que vendrías», musitó, con una sonrisa que no era más que una mueca. «El precio ahora es tuyo». La niebla comenzó a elevarse de nuevo, y Valeria se sintió atrapada en un mal sueño, incapaz de distinguir la realidad de la ilusión. La oscuridad la envolvió, y la risa de Lucas se disipó entre un coro de gritos. ¿Qué haría ahora? ¿Estaría ella también condenada a perderse en ese bosque? La pregunta quedó flotando en el aire, un inquietante recordatorio de que en la oscuridad había más de lo que parecía, y que lo que tenían que enfrentar apenas comenzaba. La niebla se espesó aún más, sugiriendo que el bosque no solo la había atrapado, sino que intentaba devorarlos. Valeria cerró los ojos un segundo, intentando concentrarse, deseando que esas risas desaparecieran, que el llanto de su hijo no fuera más que un eco lejano. Pero, abrumada por el terror, no pudo evitar pensar en las historias que siempre se contaban en el pueblo. Seres que se alimentaban de la desesperación, sombras que danzan en la oscuridad, esperando a que un alma se perdiera. «Lucas», repitió, cada vez más asustada, cada vez más desesperada. Era como buscar palabras en un idioma olvidado. Una mezcla de temor y determinación la golpeó. «Lucas, ven», pero su voz se desvaneció ante el rugido del viento, como si el bosque mismo se burlara de ella. Las sombras comenzaron a reír, resonando como un coro macabro. Valeria dio un paso atrás, sintiendo las piedras del círculo frío bajo sus pies. Se arrodilló de nuevo, buscando refugio en la tierra, en la memoria de ese lugar místico. ¿Entendía de verdad a lo que se había enfrentado? ¿Qué pacto se había forjado entre su familia y ese bosque maldito? Volvió a tocar la piedra, y esta vez sintió una sacudida más fuerte, una vibración que atravesaba su cuerpo y le revelaba fragmentos de historias.
Imágenes distorsionadas flotaban en su mente, niños de ojos vacíos, sus rostros pálidos mirando desde la oscuridad, riendo entre susurros. Eran los seres que una vez vieron, amigos del bosque que se jugaban la vida por diversión. Su conexión con Lucas se afianzó, como si él también estuviera atrapado entre esos relatos. «Aguanta, hijo, voy a encontrarte», murmuró. El sonido de su propia voz le dio un atisbo de valor. Decidida a salvarlo, se levantó y dio un paso hacia la oscuridad, pero sintió manos heladas tocarla, atrapándola. «No puedes irte». Una voz parecida a la de Lucas se deslizó entre la maleza, implacable y lívida. «Déjala ir, quiero que ella se quede». Un susurro frío, el de don Manuel, emergió nuevamente. Las sombras giraban, su forma retorcida, transformándose en figuras de su vida, personas que había perdido. Valeria apretó los dientes, no podía dejar que se la llevaran, era su hijo lo que importaba. Desesperadamente comenzó a recorrer el borde del círculo de piedras. Cada paso sentía más y más la atracción hacia la invisible barrera. Las sombras se reían, pero una sensación de reconocimiento brotó de dentro. Miró hacia donde supuso que estaría Lucas. Tenía que enfrentar a la oscuridad, y en algún lugar dentro de ella una chispa de luz resistía. «Lucas, regresa, por favor», gritó con todas sus fuerzas, esperando que su amor llegara a la esencia del niño. Hubo un silencio ensordecedor, y de repente el aire cambió. Las risas se transformaron en gritos, un estruendo de desesperación y miedo que atravesó el bosque. Las vidas que alguna vez habían jugado en el bosque tomaron un protagonismo siniestro, despojando a Valeria de su autocontrol, dejando solo la cruda necesidad de salvar a su hijo. Misteriosamente, un brillo comenzó a abrirse paso en la niebla, y en el centro del claro, una sombra más clara emergió, parecida a Lucas, pero con una mirada distante, como si estuviera atrapado dentro de un hechizo. «Mami». Su voz resonó, desoladora. Pero Valeria no podía ceder. «Te sacaré de aquí», prometió con la voz entrecortada, el corazón latiendo furioso en su pecho. En ese momento comprendió que la fuerza que necesitaba no era física, sino emocional, un vínculo ancestral que podría romper los lazos oscuros que ataban a su hijo. Sin más aviso, la figura desapareció y Valeria se dio cuenta de que debía actuar rápido. Los ecos de risas resonaban y la niebla se cerraba, como un abrazo mortal a su alrededor. «Voy a encontrar la forma de salir de aquí», murmuró entre dientes, decidida. Pero, ¿qué haría cuando enfrentara a la oscuridad? Valeria sabía que el precio sería alto. En el silencio escalofriante que siguió, la voz de don Manuel susurró una vez más en su mente. «El tiempo se termina. Ella debe elegir». «¿Elegir qué?», murmuró para sí misma, mientras la persecución de sombras oscuras comenzaba a rodearla. La amenaza inminente en la atmósfera era palpable. Lo que sucedería a continuación estaría marcada por una elección entre vida y sacrificio, donde las sombras mismas de su pasado cobrarían vida. Y en el fondo, el murmullo helado se intensificaba como un canto fúnebre de lo que vendría a continuación. La niebla se espesaba, atrapando cada sonido en su abrazo helado. Valeria giró en círculo, cada paso más angustiante que el anterior. Las sombras danzaban, burlándose de su desesperación. ¿Qué elección iba a hacer? Su mente se turbia con cada intento de pensar en una solución. Sabía que el tiempo se agotaba, y lo que le aguardaba en el bosque era un misterio aterrador que amenazaba con consumirla. «¡Lucas!», gritó, sintiendo cómo la desesperación llenaba sus venas. Las risas se intensificaron, resbalando como un eco estable en la niebla. Con cada risa sentía que la tierra temblaba bajo sus rodillas. Tenía que encontrarlo, pero ¿cómo rescatar a su hijo de algo tan intangible como el horror que la rodeaba? De repente, una visión la paralizó. Ante ella apareció la figura de su hijo, pero no era el Lucas que había conocido. Sus ojos eran cercanos, pero vacíos, como si su esencia hubiera sido drenada. «Mami», volvió a llamarle,
su voz resonando con ecos distorsionados, como si hablara a través de una pared de cristal. Valeria sintió un escalofrío que la atravesaba. «No, Lucas, escúchame, estás atrapado». Alzó sus manos, intentando extender su amor hacia él, pero algo la trataba de arrastrar hacia la oscuridad. Las sombras la rodeaban, apretando como perros hambrientos. «¡Basta!», gritó, recordando los cuentos, historias sobre pactos, sobre almas que debían ser rescatadas. Tenía que luchar. «Las sombras no te pertenecen, Lucas. Eres mío, eres amado». El silencio volvió a caer, pesado e inquietante. De pronto, el aire se cargó con una energía vibrante. Las sombras temblaban y murmuraban entre sí, como si discutieran por el destino de Valeria. El viento sopló con fuerza, acarreando la fragancia de algo conocido, la tierra, el hogar y el abrazo de su madre. «Si solo tuviera el conocimiento», pensó, recordando aquel libro antiguo que había encontrado en el desván de su abuela. Un libro sobre rituales, de cómo levantar la sombra sobre el sacrificio. Las palabras exactas escurrían de su mente, y la memoria de su abuela saturaba su pecho. «Recuerda, Valeria, el amor puede romper cadenas, pero también hay un precio». Resonó de nuevo la voz de don Manuel en su mente, haciéndola tambalear. Había entendido el mensaje, pero ¿estaba dispuesta a pagarlo? La niebla se encogía a su alrededor, cada vez más densa, más asfixiante. Valeria sintió su corazón acelerarse, la necesidad de actuar la chorreaba. «El ritual», murmuró para sí misma, «pero ¿qué debo sacrificar?». Se miró las manos, frías y temblorosas. Sabía que debía atreverse a hacer, a arriesgarlo todo. Las risas regresaron, resonantes y burlonas, llenaron el aire con sus ecos crueles. Las sombras ya no eran solo sombras, podían sentir su miedo, alimentándose de él. Valeria apretó los dientes. No más, no hoy. Se enfocó en lo que quería, en Lucas. «Si es amor lo que necesitan, el amor lo tendrán», gritó. Pero no era solo una declaración, era un pacto en sí mismo. Las sombras se encogieron y Valeria sintió el poder de su decisión fluir a través de ella. Entonces, de repente, un grito desgarrador resonó detrás de las sombras. No era el grito de un niño, sino uno que mezclaba dolor, miedo e impotencia. «¡Mami, ayuda!», provenía de su hijo, y el mundo pareció quebrarse. «Lucas», le respondió, el miedo calando en su pecho. «¿Qué has hecho?», preguntó, sintiendo un helor recorrer sus venas. La sombra en el claro se retorcía, como si luchara contra algo dentro del mismo bosque. Pero justo cuando Valeria pensaba que todo se había perdido, un destello brilló entre la niebla. Un rayo de luz áurea, como un llamado de esperanza, iluminó la sombra de su hijo, haciendo que una chispa de fijación se formara entre ellos. El lenguaje de la desesperación en sus ojos cambió a reconocimiento. «Vamos, Lucas, vuelve a mí», dijo Valeria en un susurro tierno. Pero algo le respondió en la distancia, una voz profunda y oscura que hizo temblar la atmósfera. Ella tiene que elegir, y si elige mal, las sombras se quedarán con ambos. El eco resonó, y el corazón de Valeria se detuvo por un instante. La elección estaba frente a ella, y el tiempo se desvanecía rápidamente. Pero lo que no sabía, lo que aún ignoraba, era que, a veces, los sacrificios no son lo que parecen. Valeria se sintió atrapada entre el amor y el terror, dos fuerzas opuestas que luchaban por dominar su ser. El eco de aquellos gritos desgarradores seguía retumbando en su mente, y aquella voz oscura que resonaba en sus oídos se convertía en un mantra ominoso. Ella tiene que elegir. El aire frío la golpeaba como una ola de angustia. Valeria respiró hondo, sintiendo que cada inhalación la desgastaba más, como si la niebla intentara arrastrarla al fondo del abismo. Miró hacia Lucas, cuyo pequeño cuerpo parecía estar atrapado entre dos mundos, entre la luz y la oscuridad. «Lucas, estaré contigo, no importa lo que pase», prometió.
aunque su voz temblaba como el viento que arrastraba las hojas muertas a su alrededor. Las sombras a su alrededor parecían cobrar vida, girando en un torbellino oscuro. Valeria no podía ignorar el sentimiento de que algo más estaba a punto de suceder, como si las mismas sombras estuvieran deliberando sobre su destino. Con cada paso que daba, el suelo se retorcía bajo sus pies, un recordatorio de que su elección no solo decidiría su destino, sino el de su hijo. El recuerdo del libro de su abuela volvía a su mente. Debía encontrar las palabras adecuadas. Sí, tenía que recordar la ceremonia. Cierra los ojos, Valeria. Lo que haces es por amor, no por miedo. Esa era la certeza que la mantenía en pie, aunque las sombras intentaban empujarla hacia el pánico. «Te llamo, Lucas, con todo mi amor, te llamo», murmuró, y su voz resonó en la niebla. Cada sílaba ardía en su pecho como una llamarada, desafiando las sombras. Las risas se convirtieron en murmullos enojados, chispeantes, mientras Valeria levantaba sus manos en un gesto suplicante. Un viento gélido giró alrededor de ella, y al abrir los ojos, se dio cuenta de que Lucas seguía inmóvil. Su expresión vacía ahora reflejaba un oscuro conocimiento. «Mami», repitió, esta vez más cerca. La resonancia de su voz era como un tambor que marcaba el tiempo. «¿Qué estás haciendo? ¡Despierta!», gritó Valeria, desesperada. Las sombras comenzaban a moverse hacia su hijo, un despliegue amenazante como un enjambre de insectos malignos. Tenía que actuar. Recordó las palabras: «Si el amor puede romper cadenas». Pero, ¿a qué precio? Con cada latido, el suelo crujía. «Acepto, lo que deba ser, lo haré», exclamó. Y en un impulso avanzó hacia Lucas, dispuesta a romper el hechizo. De repente, un eco de risas estalló, y las sombras se lanzaron sobre ella. Pero Valeria sintió un destello de luz surgiendo desde su interior. Era el amor, puro y verdadero. Estaba lista para el sacrificio, y las sombras lo sabían. Ellas debatían en la oscuridad, y su miedo se transformó en poder. Las mentes sombrías, al descubrir su determinación, comenzaron un ataque. Eso fue un clamor de voces y ecos de seres olvidados que intentaron hacer su voluntad. «Elige ya, elige entre ti o el niño», resonó la voz profunda. Las sombras se estiraban como si quisieran atraparlas, pero la luz que Valeria emanaba comenzaba a crear un vacío. «Lucas, ven hacia mí», gritó, sintiendo que las sombras se congelaban por un instante. Los ojos de Lucas parpadearon y un destello de reconocimiento surgió. Valeria sintió cómo la esencia de su hijo batallaba contra la oscuridad. Pero justo cuando la conexión parecía inquebrantable, un grito desgarrador la atravesó. «¡No me dejes!». El corazón de Valeria casi se detuvo. «¿Qué debo hacer, Lucas?». Su voz era un hilo de desesperación. Las sombras se movían, insidiosas, susurrando, casi riendo de su agonía. En ese momento, ella lo supo. «Mamá, siempre estaré contigo», murmuró, y la luz giró más intensamente. Pero nuevamente la voz oscura la interrumpió. «El sacrificio no siempre significa lo que imaginas». Esa revelación cayó sobre ella como un golpe helado, mientras la arquitectura de su realidad comenzaba a quebrarse. La niebla comenzó a abrirse, revelando juntos personajes encadenados en el fondo de la oscuridad. Almas en pena que habían hecho pactos antes. Las sombras se reían de su confusión, el eco reverberando en ese claro. Valeria sintió que el tiempo se escabullía entre sus manos. La opción de salvar a Lucas se desvanecía en el aire frío. «¿Qué significa esto?», gritó. Pero todo lo que recibió fue su propia voz en eco. «No hay más tiempo, Valeria. Elige». Y así, en medio de esa tormenta de sombras y luces, la pregunta quedó flotando en el aire.
¿Qué sacrificio estaba dispuesta a hacer? El bosque se estremeció y las sombras comenzaron a avanzar lentamente, envueltas en un susurro aterrador que avanzaba en espiral. La elección, emulando un eco, retumbaba en la mente de Valeria. Dáselo todo, o perderás a ambos. La niebla comenzaba a cerrarse de nuevo, y el pánico arrinconaba a Valeria. ¿Estaba preparada para el precio más alto que podría pagar? El suelo bajo sus pies se convirtió en un doloroso recordatorio de la decisión que debía tomar. Las sombras se acercaban, titilantes y burlonas, saboreando su desesperación. Puede que todo lo que había creído sobre el amor y el sacrificio estuviera a punto de ser destruido por la oscura realidad que se le presentaba. «Mamá, siempre estaré contigo». La voz de Lucas resonaba en su mente, un eco martillante que se mezclaba con los murmullos de las sombras. Valeria sintió cómo su aliento se aceleraba. Cada exhalación era un lamento silencioso, pero su determinación chispeaba como un fuego inquebrantable. «Lucas, te prometo que no te dejaré», susurró, como si sus palabras pudieran forjar un vínculo entre ellos. «Si debo sacrificarme, lo haré, pero no irás a ese lugar, no mientras tenga aliento». Las sombras parecían detenerse por un momento, confundidas por su temperamento. La imagen de su hijo, atrapado en un trance oscuro, se agolpaba en sus pensamientos. Si él estaba perdido, ¿qué quedaba de ella? Era hora de descubrirlo. Con cada paso hacia adelante, la luz ardía más intensamente dentro de ella, desgarrando el velo de oscuridad que intentaba envolverla. El aire a su alrededor se volvió denso y pesado. Valeria comenzó a murmurar las palabras que recordaba del libro de su abuela. Sus labios formaban las sílabas con una devoción ferviente. El amor es el vínculo que unirá lo perdido, un faro en la noche oscura. Su voz crecía en volumen, resonando entre los árboles como un encantamiento. «Esa es la esencia de la elección, Valeria», retumbó la voz profunda y siniestra nuevamente. «¿Sacrificarás tu paz, tu propia existencia, por un niño en mal estado? ¿Qué puedes hacer cuando ni siquiera puedes protegerte a ti misma?» Una risa cruel surgió de las sombras, y Valeria sintió una punzada en el corazón. Tenía que resistir, debía levantarse. Con un último esfuerzo, alzó las manos al cielo. La luz que brotaba de su interior chisporroteaba. El poder del sacrificio se entrelazaba con el amor materno. «Te llamaré, Lucas, con mi vida te llamaré». La luz creció y tomó forma, un halo que rodeó a Lucas, envolviéndolo mientras su figura comenzaba a desvanecerse. Valeria sintió un tirón en su pecho, un dolor incomparable que la llevó al borde del abismo. Las sombras a su alrededor comenzaron a perder su forma, pero a la vez sentía que su propia esencia se deshilachaba, arrastrándola hacia lo desconocido. «No, no puedo dejarte», gritó, mientras caía de rodillas, luchando por mantener la conexión. «Valeria». La voz de su hijo resonó tan fuerte que el viento lo llevó. «Siempre estaré contigo». De pronto, las sombras se agitaron violentamente, como si fueran un mar embravecido. Valeria entendió que el tiempo se acababa. La voz oscura, cada vez más fuerte, comenzaba a hundirse en su mente. «Lo que has hecho no tiene vuelta atrás». 1, 2, 3 latidos. La cuenta se detuvo. Valeria sintió el frío del miedo invadir su ser. Estaba a punto de cruzar el límite definitivo. En ese instante contempló una visión de otros sacrificios, visiones rápidas de figuras que una vez fueron felices, ahora atrapadas en la negrura, susurrando sus historias perdidas. Un grito la sacudió. Valeria se obligó a mantenerse firme. «No seré otra más. Lucas, escúchame. Estoy aquí. Estoy luchando por ti». Y en ese momento crítico, un nuevo destello se encendió en la oscuridad. Las sombras comenzaron a encogerse, como si la luz las ahuyentara. Pero algo estaba cambiando.
Valeria, a pesar de su fervor, comenzó a desvanecerse también. Su forma parecía fundirse con la luz que había invocado. «¡Valeria! ¡Mamá!». El eco de Lucas se desvanecía con la bruma, pero su conexión parecía ser más fuerte que nunca, como si ambos estuvieran en un tugurio entre dos mundos. Sin embargo, la sombra detrás de ella comenzó a moverse más rápido, una vorágine de oscuridad, y con un aliento que apenas entendía, Valeria supo que había atrapado la atención de algo mucho más poderoso que ella. «Mamá». La voz de Lucas se desvanecía, y el grito de dolor que ella emitió resonó a través del bosque como un lamento. «Podría ser tu último sacrificio». La niebla se volvió más espesa, una muralla oscura que parecía devorarla completamente. Pero había algo más, un brillo tenue que aún resonaba en su interior. Ante la inminente pérdida, la última pregunta surgió. ¿Sería valiente hasta el final? La respuesta surgió saliendo con su último aliento. «No permitiré que esto termine así». Las sombras lanzaron un último asalto. La oscuridad parecía contener un secreto antiguo, un peligro abrumador que había estado aguardando. En su desesperación, Valeria sintió una chispa de algo inquietante estar al acecho. ¿Podría ser que arriesgaba mucho más de lo que había anticipado? Las sombras iban a atacarla de nuevo, y el sacrificio final estaba a punto de ser revelado. El aire se tornó aún más helado, un escalofrío que atravesó la poca esperanza que Valeria había conseguido reunir. Las sombras se abalanzaban sobre ella, una masa oscura y voraz, deseosa de devorar no solo su luz, sino su esencia misma. Se sintió pequeña, insignificante ante aquel abismo de oscuridad, pero en su interior una chispa de determinación ardía, impulsada por el amor que sentía por su hijo. «Lucas», murmuró, sus palabras estaban empapadas en un temor palpable. «Siempre estaré contigo». En su corazón, esos eran más que simples ecos, eran promesas que debían cumplirse a toda costa. Con una última mirada al resplandor que había comenzado a desvanecerse ante la presión de la negrura, Valeria enfrentó la vorágine oscura que se había convertido en su enemigo. De repente, el silencio se hizo presente. Las sombras, que antes danzaban frenéticas, se detuvieron al unísono. Valeria sintió la instantánea transformación de la atmósfera y, al asomarse a esa calma inquietante, una figura, envuelta en ropajes sombríos, emergió de entre la niebla. Su cara era un lienzo difuso, carente de rasgos, pero su presencia, opresiva y encantadora, emanaba una fría autoridad. «Has jugado con fuerzas que superan tu entendimiento», dijo la figura con una voz suave, pero con un eco que resonaba con la crueldad de 1000 despedidas. «Tu amor, Valeria, es fuerte, pero no es suficiente». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Valeria. «Déjalo en paz», gritó, mientras una mezcla de furia y desesperación la atravesaba. «Si deseas a Lucas, permítele regresar. He hecho todo por él». La figura se acercó un paso, y la oscuridad a su alrededor se arremolinaba como si estuviera viva. «Todo tiene un precio, dulce madre. Tu amor puede salvarlo, pero algo de ti debe quedar aquí, entre las sombras, como pago por lo que deseas». Valeria sintió cómo el tiempo se volvía líquido, cada instante goteando como si el universo le hiciera una aguja. Sopesó las palabras de la sombra. ¿Podía realmente arriesgar parte de sí misma por su hijo? Sin embargo, en lo profundo de su ser, supo que la decisión estaba más allá de su control. Mientras su mente debatía, visiones de momentos compartidos con Lucas comenzaron a invadirla. Risas en el parque, la música de su voz llamándola, las caricias en su cabello. Eran esos recuerdos los que alimentaban su resistencia, los que abrazaban esa luz que aún le servía de guía. «He venido hasta aquí, no serán tus palabras las que me frenen». Su grito era un rugido, resonando en medio del terror.
La figura sombría pareció vacilar, y por un breve instante las sombras rehusaron avanzar. Fue el momento que Valeria necesitaba. «Tomaré el riesgo», dijo, sintiendo cómo la luz dentro de ella se concentraba. Con la fuerza de una madre, reunió todo su bravío y se preparó para actuar. Aunque el miedo y la confusión eran abrumadores, un nuevo brillo superó la oscuridad. Las sombras comenzaron a contorsionarse y a agitarse. Un extraño grito emergió de entre ellas, un eco desgarrador que resonó como una advertencia. «No puedes escapar de tu destino, Valeria». Ardió en su pecho el amor por Lucas. Este amor se volvió tangible, y un destello de luz se disparó a su alrededor, obligando a las sombras a retroceder. Pero la figura tomó su tiempo, sonriendo misteriosamente, como si el horror se le antojara divertido. «Cada sacrificio llama a algo más», susurró. «Si te atreves a ir, perderás no solo parte de ti, perderás lo que más amas». Y en ese instante, Valeria sintió un horror crecer en su estómago. La frase, como un disparo en la oscuridad, la golpeó. ¿Qué querría decir? El lugar comenzó a temblar, cada sombra pareciendo cobrar vida. La figura oscura fue envolviéndola con un abrazo perturbador. Valores, recuerdos, la conexión con su hijo, todo se volvió volátil y caótico. «Lucas», apenas logró susurrar antes de que la oscuridad la absorbiera por completo, al tiempo que los ecos de su amado se desvanecían. Pero Valeria no se detendría. Se aferró a la última imagen de su hijo y con un grito ahogado lanzó su voz hacia el abismo. «¡Lucas, te encontraré!». Y mientras la oscuridad parecía reírse, una luz intensa emergió en el horizonte que nunca había visto, el horizonte de lo desconocido. Pero sería hallarse en la gloria de la salvación o enfrentar lo último de un sacrificio. Se sintió desvanecerse ante la mirada triunfante de la sombra, preguntándose si realmente estaría preparado para el precio que debía pagar. El mundo giró a su alrededor, un torbellino de colores y sombras que parecían devorarse a sí mismos. Valeria se sintió caer, como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. Un frío helado la envolvió, pero al mismo tiempo, el amor por Lucas se convirtió en un faro de esperanza. Fue entonces cuando las visiones comenzaron a fluir, apoderándose de su mente. A cada imagen, el terror crecía. Lucas corriendo por la playa, salpicando agua, riendo a carcajadas. Ella lo llamaba y él corría hacia ella con los brazos abiertos. Valeria sintió la calidez de esas memorias, pero también una presión que crecía dentro de su pecho. De repente, la luz titilante se apagó y se encontró en un vasto espacio donde el tiempo parecía haberse detenido. Las sombras danzaban a su alrededor, zumbando como abejas furiosas, mientras el eco de la figura sombría resonaba en su mente. «Perderás lo que más amas». «No puedo perderlo», exclamó Valeria, su voz rebotando en la oscuridad. Creyó que podía pelear, que la luz de su amor podría abrirse camino incluso en la existencia más sombría. Pero la oscuridad no se limitó a rodearla, parecía sonreír, burlándose de su desesperación. Un susurro helado se deslizó por su cuello. «Tu hijo no está perdido, Valeria, solo ha cambiado de forma». Desconcertada por aquella revelación, Valeria cuestionó su propia realidad. ¿Qué significaba eso? Buscó entre las sombras e intentó recordar los ojos de su niño, aquellos brillos llenos de vida. Pero no solo eso, comenzó a visualizar también el rostro de la figura, la opaca silueta que había prometido un precio. «¿Qué te he perdido?», gritó, decisión y terror entrelazados en su garganta. Las sombras parecieron balancearse, respondiendo a su desafío. A través de la bruma, una nueva imagen emergió, pálido y casi etéreo, su aliento escaso. Valeria sintió que el corazón le saltaba en el pecho. «¿Esto es lo que ganaste al enfrentarte a mí?».
La figura habían regresado a su mente, sus palabras más marcadas que nunca. Tú te adentraste en mi reino. Así como Lucas es mío, tú también serás parte de esto si no actúas deprisa. Valeria se vio atrapada entre dos realidades, una súplica latente desgarrando su ser. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, sintiendo cómo su voz temblaba. Tu esencia, el lazo que te vincula a él, es lo que me hace fuerte. Tu desesperación y sacrificio darán lugar a su libertad. El aire se tornó aún más helado, este acercamiento frío abrazando su piel. Las sombras comenzaron a cerrar el cerco. Valeria respiró profundo, comprendiendo que la desesperación que consumía su corazón podía socavar su determinación. No permitiré que me destruyas, gritó, desafiando a la vela que se apagaba dentro de ella. Con un movimiento intenso, una ráfaga de amor emergió de su interior. La luz brilló intensamente, empujando a las sombras retroceder. Pero, en ese momento, una risa burlona atravesó el espacio. ¿Piensas que eso es suficiente? Lo que empieza con amor, termina con el sacrificio. Valeria sintió que un sudor helado la drenaba. Las sombras se lanzaron hacia ella. La tensión en el aire se convirtió en una estruendosa cacofonía, clamando por su rendición. Ella sintió el peso de la oscuridad, intimidante y apremiante. «Lucas, te encontraré, no importa lo que me cueste», gritó Valeria, mientras luciérnagas doradas comenzaron a rodearla, rimblando a través del caos. Fue entonces cuando unas luces brillantes surgieron del abismo, reflejando un camino hacia adelante en la oscuridad. Pero al mismo tiempo, una sombra alargada se acercó, y llegó a sus oídos un murmullo susurrante. «Pero, ¿serás capaz de enfrentarte a la verdad que está por venir?». Valeria sintió una inquietud creciente. Cada latido de su corazón era un eco del desafío inminente. Mientras la luz se intensificaba, una figura se alzó en el horizonte, su rostro cubierto por un velo de sombras. «Descubre el sacrificio que has de hacer y el destino que te aguarda». ¿Podría realmente Valeria estar preparada para lo que debía asumir para salvar a su hijo? Las sombras oscilaron en torno a ella, aumentando la tensión del momento, cocinando la inquietud en su interior. La figura aún esperaba, equidistante entre la oscuridad y la luz, como un faro burlón brillando en la negrura. El miedo se apoderó de Valeria, pero sabía que ella debía jugar sus cartas. La verdad la aguardaba, pero ¿a qué precio? La niebla comenzó a disiparse lentamente, dejando al descubierto el claro donde Valeria se encontraba, con su corazón latiendo desbocado y su mente llena de preguntas. La figura en la penumbra permanecía inmóvil, sus ojos ocultos entre sombras, aguardando su respuesta con una calma imperturbable que le provocaba un escalofrío en la piel. «Mamá», el eco triste de Lucas resonó en su cabeza y aquella sensación de urgencia creció intensamente. ¿Cuánto tiempo quedaba? La figura sombría sonrió, una mueca torva que encarnaba el horror mismo. «Lo que buscas se encuentra en el sacrificio, Valeria. Para mantener a Lucas a salvo, debes renunciar a una parte de ti misma», dijo con una voz suave como el terciopelo, pero cargada de una amenaza. Valeria apretó los dientes, recordando todos los momentos que había compartido con su hijo, su risa, su inocencia. La memoria del pequeño corrió a su mente como un torbellino. «No, no te lo llevaré, no voy a sacrificarme». Su aliento era un susurro desesperado, y esa denegación liberó un ímpetu de valentía que la impulsó a plantarse firme, desafiando a la oscuridad. ¿Acaso crees que puedes luchar contra lo inevitable? Todas las sombras piden su tributo. La figura avanzó un paso, sus ojos comenzando a brillar, reflejando cada fragmento del miedo que había estado albergando. Tu amor es tu fuerza, pero también tu debilidad. ¿Qué tan lejos llegarías por él? El aire se volvió denso, las sombras danzando a su alrededor, como si supieran que el momento de la verdad estaba casi por llegar. Había llegado tan lejos, enfrentando cada pesadilla,
cada murmullo oscuro, y estaba dispuesta a todo. «Lo haré. Si tengo que sacrificar algo, hazlo, pero Lucas volverá conmigo», declaró, con fervor encendido en sus ojos. La figura sombría pareció tomarse su tiempo, disfrutando de su declaración. «Esa es la decisión, madre. Pero ten cuidado, lo que desees puede no ser lo que imaginas». Entonces un grito rompió la atmósfera. Era la voz de Lucas, un eco desgarrador, lleno de dolor y súplica. «Mamá, ayúdame». El grito atravesó el corazón de Valeria como una daga, y ella sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Algo dentro de ella se rompió. «Acepto lo que deba ser. Dame la fuerza para salvarlo», fue su último aliento, su voz llena de resolución mientras la luz en su interior comenzaba a resplandecer intensamente, envolviendo el claro en un destello que hizo que todos los murmullos se detuvieran en seco. De repente, las sombras empezaron a retraerse, a temer el fulgor que emanaba de Valeria. Justo cuando la figura intentaba afianzar su dominio, ella avanzó, desafiando todo lo que la oscuridad representaba. «Eres una mentira, una sombra que consume vidas y risas. No tendrás el mío», gritó, ahora desatada por el amor materno que ardía como una hoguera. El tiempo parecía detenerse mientras esa luz la envolvía, y en un instante de conexión pura, Valeria sintió que el vínculo con su hijo se reforzaba. De la oscuridad emergió una silueta, Lucas. En sus ojos brillaba una súplica clara, pero también un atisbo de esperanza. «Mamá», gritó Lucas, y sus brazos se extendieron hacia ella, llenos de amor y deseo de ser rescatado. El eco resonante de su voz derribó la fuerza de la sombra, que se contorsionaba, gritando de furia. Valeria se quedó quieta por un momento. Era un sacrificio el que había hecho, no solo de su esencia, sino de sus miedos, su dolor. Con cada palabra que había pronunciado, había tejido una red de amor que desafió a la misma oscuridad. «Siempre estaré contigo». A medida que esas palabras salían de su boca, Lucas pareció avanzar hacia la luz, su figura siendo irguiéndose ante el temor sombrío. Finalmente, las sombras comenzaron a disolverse, como vapor bajo el sol. «Prometiste que estarías conmigo», Valeria susurró, mientras se abalanzaba hacia Lucas, sintiendo cómo la oscuridad se desvanecía, llevándose consigo a la figura de don Manuel, quien la miraba con una mezcla de sorpresa y odio, perdiéndose en el aire como un mal sueño. «Siempre, cariño, siempre estaré contigo», respondió Valeria, el amor entre ellos desbordándose en el fulgor que emanaba. Entonces, en un último estallido de luz, ambos se abrazaron. La conexión se selló al instante, llenando el espacio a su alrededor con promesas de amor eterno, de lucha y de esperanza. Afuera, el mundo del bosque parecía despertar nuevamente, los árboles susurrando entre sí, la niebla disolviéndose. El eco de las risas infantiles volvía a resonar, y Valeria sintió cómo su pecho se llenaba de alivio al salir del abismo en el que había estado atrapada. «¿Lo logramos, mamá?», preguntó Lucas, mirándola con esos ojos que brillaban con vida. «Sí, hijo, lo hicimos», respondió Valeria, sintiendo que, a pesar del precio, habían triunfado. Los ecos de las sombras habían quedado atrás, y juntos caminaban hacia un nuevo mañana. La luz del alba comenzaba a asomar por el horizonte, signando un final entre sombras y una victoria compartida. Las historias del pasado, la niebla del bosque, todo quedaba atrás mientras ellos avanzaban hacia el hogar, donde el amor siempre brillaría más fuerte que cualquier oscuridad. Y así, Valeria y Lucas emprendieron el camino de regreso, sabiendo que, a pesar de las luchas, siempre estarían juntos. Ahora, mientras cierras esta historia, te insto a que no te vayas sin hacer algo especial. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que nos esperan. Dale al botón de like ahora mismo. Cada me gusta cuenta para alimentar el algoritmo y apoyar este contenido que tanto amamos.
Además, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre cómo terminó esta historia. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más.